Llega un punto en la vida de un hombre donde todo lo que antes le daba sentido, se vuelve hueco. El reconocimiento ya no llena, el sexo deja de emocionar y los logros se sienten vacíos, como si algo se hubiera roto por dentro. Y justo ahí, bajo las capas de esfuerzo, algo viejo comienza a moverse. Un dolor sin nombre. Un deseo imposible de entender con lógica. Es en ese abismo donde aparece un fantasma, no una mujer de carne y hueso, sino una figura enterrada en su inconsciente, la madre arquetípica. Carl Jung habló de esto. Lo llamó el complejo materno, un guión oculto que el hombre hereda sin saberlo. Una estructura tan profunda que, si no se hace consciente, controla su destino desde las sombras. No se trata de culpar a la madre real. Esto va más allá. Se trata de ver que muchas veces, el hombre vive atrapado en una prisión que él mismo reforzó, una mezcla de ideales antiguos, lealtades invisibles y un impulso inconsciente de ser suficiente para alguien que jamás pidió nada. Desde que respiró por primera vez, ella fue su universo. Su rostro era su ley. Su risa, un premio. Su silencio, castigo. Ella fue su primer reflejo, y lo que él vio en sus ojos se convirtió en la medida de su valor. Pero lo que Jung quiso decir es esto: el arquetipo de madre no es tu mamá. Es una imagen que habita lo profundo del alma colectiva. Es símbolo de origen, nutrición, amparo, pero también de fusión, dependencia y retroceso si no se confronta. Y aquí está el verdadero conflicto, cuando la mujer real no puede cumplir con esa imagen idealizada, porque ninguna puede, el niño no se revela. Se moldea. Se convierte en lo que cree que ella quiere ver. Así nace una versión falsa de sí mismo, un actor, un agradador, un sobreviviente emocional. Esa versión se transforma en una máscara. Y con el tiempo, la máscara ya no se quita, se convierte en su identidad. Pero el niño no murió. Aún vive dentro. Aún actúa. Aún busca. Aún cree que tal vez, en la próxima mujer, encontrará la mirada que lo haga sentirse digno. No busca amor, busca reparación. No desea conexión, quiere sanar una herida vieja. Una herida que ni siquiera tiene nombre. Jung lo dijo claro: lo que no se reconoce, se repite como destino. Y así se repite. Una y otra vez. Mujeres frías. Relación tras relación. Autosabotaje antes del éxito. Un miedo paralizante ante el rechazo femenino. No porque sea débil, sino porque una parte de él sigue creyendo que necesita la aprobación de una figura que vive dentro de su herida más antigua. Y esto es lo que casi ningún hombre se atreve a mirar de frente: no podrá ser libre mientras siga atrapado en esa ilusión. No podrá ser el mismo hasta que corte el lazo psíquico con esa figura interna. No se trata de odio ni ruptura. Jung hablaba de diferencia, dejar de verla como santa o enemiga, y reconocer que también era humana, con sus propias sombras. Porque hasta que no lo hagas, no estás viendo a tu madre. Estás viendo una proyección. Estás luchando contra un mito. Y no puedes sanar mientras sigas esclavizado por algo que no es real. Entonces te preguntas, ¿realmente estás eligiendo tu camino? ¿O sigues intentando impresionar a una madre que ya no está mirando? Esto no es motivación barata. Esto es una cirugía sin anestesia. Porque cada vez que te culpas por sentir, cada vez que te bloqueas frente al rechazo, cada vez que te esfuerzas más de lo necesario para que alguien te quiera, no eres un hombre actuando con libertad. Eres el niño que sigue esperando ser visto. El que cree que si se porta lo suficientemente bien, por fin será amado. Pero el alivio no llega por ser elegido. Llega cuando dejas de mendigar amor. Cuando te escoges a ti mismo. Cuando sueltas la expectativa sagrada de que la mujer que te dio la vida también te dará identidad. No puede. No le corresponde. Ese trabajo es tuyo ahora. Un hombre que no ha sanado su relación con la madre interna no sale con mujeres. Repite historias. No lidera. Compensa. No ama.
Suplica redención disfrazada de romance. Porque lo que lo persigue no es una mujer, es una proyección. Jung enseñó que lo que no se integra se proyecta. Y no hay imagen más poderosa para un hombre inconsciente que la energía femenina. Así que la busca, pero no como compañera. La busca como espejo. Como sustituta de una madre emocional que nunca se despidió. Cree que hay química, pero es repetición. Dice que ella lo completa, pero es regresión. Es el niño que estira las manos buscando un pecho emocional que le fue negado. Jung llamó a esto proyección del ánima. El hombre proyecta su parte femenina, moldeada por su madre, sobre cada mujer que conoce. No las ve a ellas. La ve a ella. A la madre. Al deseo. A la herida. Y eso lo destroza. Porque ninguna mujer puede soportar el peso emocional de un niño oculto. Ella se ahoga bajo expectativas que él ni siquiera sabe explicar. Espera que lo cure, lo calme, lo perdone, lo complete, sin pedirlo siquiera. Porque el niño no pide. Solo espera. Y cuando ella no puede dar lo que su madre tampoco pudo, él no se siente rechazado por la mujer real. Se siente herido otra vez por esa herida antigua que ella, sin saberlo, volvió a tocar. Este es el ciclo del que Jung nos alertó, el destino del hombre que no recupera sus proyecciones. Cada relación se convierte en un sacrificio inconsciente, donde derrama su alma intentando revivir a una madre perfecta que jamás existió. Entonces surge la verdadera pregunta: ¿cuánto tiempo más vas a permitir que tu pasado dirija tu mirada? ¿Cuánto tiempo vas a confundir amor con redención? Porque mientras el arquetipo de la madre sigue idealizado o demonizado en tu interior, no estás viendo la realidad. No la ves a ella. No te ves a ti. Y mientras eso no cambie, seguirás confundiendo intimidad con necesidad, sexo con salvación, silencio con rechazo y abandono con destino. Pero aquí está la verdad que Jung nos dejó envuelta en fuego: la energía femenina no debe repetirse, debe ser recuperada. Y para eso, el hombre tiene que descender. No escalar. Sumergirse en su inconsciente. Enfrentar el dolor que enterró. No para culpar a su madre, sino para rescatar su alma. A eso Jung lo llamó individuación. No es perfeccionarse. Es integrar. No es cambiar la máscara. Es desactivarla. Es convertir patrones automáticos en elecciones conscientes. ¿Y qué significa esto para ti, hermano? Que mientras no mires la herida, seguirás buscando al mundo para que haga de madre. Y el mundo no lo hará. El mundo te va a romper. Hasta que aprendas a protegerte tú mismo. Hasta que te conviertas en tu propio padre. Hasta que retires esa antigua lealtad a un dolor que nunca te perteneció. Ese proceso no es poético. Es brutal. Porque el día en que dejes de buscar a tu madre en cada mujer, te vas a sentir solo. No porque realmente lo estés, sino porque, por primera vez, estás parado en el silencio que antes llenaba su sombra. Y es en ese silencio donde el hombre real empieza a nacer. Crees que estás estancado porque te falta disciplina. Piensas que no avanzas porque eres flojo o distraído. ¿Y si la verdad es más oscura? ¿Y si no estás fracasando, sino siendo leal? Jung observó que el inconsciente no responde a la lógica, sino al mito. Y uno de los mitos más antiguos que arrastramos es este: si supero el sufrimiento de quien me crió, la traiciono. Ese pacto no se firma, pero se vive. Suena así: si mi madre sufrió, ¿quién soy yo para ser feliz? Si ella vivió sin amor, ¿con qué derecho me siento yo elegido? Si ella cargó con dolor toda su vida, ¿cómo me permito sentirme libre? No es pensamiento. Es gravedad emocional. Te arrastra al clima psíquico de tu infancia. A la habitación que superaste físicamente, pero de la que nunca saliste emocionalmente. ¿Y entonces qué haces? Te apagas justo antes de brillar. Saboteas tus relaciones justo cuando empiezan a sentirse seguras.
Buscas rechazo, no porque lo quieras, sino porque te resulta familiar. Porque en el fondo, una voz te susurra, si sano, la dejo atrás. Jung llamó a esto posesión arquetípica. No es que el arquetipo te influya, es que te habita. No es que recuerdes el dolor de tu madre, es que lo llevas puesto. Lo cargas como si fuera un amuleto sagrado, con miedo de soltarlo, porque si lo dejas ir, ¿quién sería sin él? Te conviertes en su eco, en su sombra, en su segundo intento. No por maldad, sino por lealtad. La lealtad ciega de un hijo que intenta arreglar lo que nunca fue su responsabilidad. Y aquí viene la paradoja que destruye a muchos hombres: no honras a tu madre sufriendo con ella. La honras creciendo más allá de ella. Eso no es traición. Es liberación. Porque el propósito del hijo no es girar eternamente alrededor del dolor materno. Es romper el ciclo sin cortar las raíces. Es tomar lo que no se vivió y vivirlo. Convertirse en el brote que florece donde antes hubo tierra seca. Eso es madurez. Ese es el verdadero nacimiento del hombre adulto, no como reacción al sufrimiento, sino como elección consciente de ser distinto. Así que si te descubres saboteando tu propio éxito, si eliges lo pequeño una y otra vez, si te encoges frente a la alegría o al poder, hazte la pregunta que casi ningún hombre se atreve a plantearse: ¿a quién estoy traicionando al ser feliz? Y cuando llegue la respuesta, porque llegará, tal vez en un susurro, tal vez como un golpe, sabrás exactamente dónde sigue viva la herida. Pero escúchame bien, y grábalo en lo más profundo de tu alma: su dolor no es tu destino. Ella te dio la vida. Pero lo que hagas con esa vida, ese es tu regalo para ella. No viniste a repetir su historia. Viniste a terminarla. No cargando su sufrimiento, sino trascendiéndolo. Y el día que mires tu reflejo y ya no veas su tristeza, sino tu libertad, ese día habrás regresado a ti. Existe una soledad de la que casi nadie habla. La que habita dentro del hombre que se abandonó a sí mismo. Ese que se despierta, cumple, sonríe cuando debe, pero que, si miras debajo de la superficie, esconde a un niño acurrucado en una esquina de su mente, invisible, silenciado, esperando aún un calor que nunca llegó. Jung dijo que lo inconsciente no desaparece. Permanece. Se convierte en destino. Y el destino del hombre que no sana es este: se transforma en aquello que necesitaba, pero que jamás recibió. No hacia otros, hacia sí mismo. Se endurece cuando necesita ternura. Se exige cuando debería descansar. Se burla de su dolor, minimiza su tristeza, y se castiga por emociones que consolaría en cualquiera menos en él. Se convierte en su propio tirano. Su propio cuidador ausente. Su propio juez silencioso. Esta es la frontera final del complejo materno, el abandono emocional hacia uno mismo. Ya no se trata de lo que ella hizo, sino de cómo ahora te tratas con ese mismo lenguaje. Como su desaprobación todavía resuena, pero con tu voz. Jung lo llamó la madre interna. Un arquetipo herido que se sienta en el trono de tu psique y dirige tus elecciones, tus vínculos, tu sensación de seguridad en el mundo. ¿Y qué hacen la mayoría de hombres? Huyen. Actúan. Se distraen con trabajo, mujeres, ruido. Pero donde sea que vayan, una pregunta los sigue como sombra: ¿por qué me siento vacío, incluso cuando hago todo bien? Y la respuesta es simple, pero brutal: porque te abandonaste para perseguir un amor que nunca debiste ganarte. Te desconectaste de tu gozo, de tu intuición, de tu ternura. Porque el modelo de amor que heredaste te enseñó que tus necesidades eran demasiado, que tu tristeza era una molestia, que tu vulnerabilidad era una debilidad. Pero escúchame bien, porque esto es lo que Jung gritaría con voz temblorosa: el privilegio de tu vida es convertirte en quien realmente eres. No en quien te dijeron que fueras. No en quien ella necesitaba que fueras. No en quien te volviste para sentirte seguro. Sino en quien eras antes de adaptarte. Y para volver a ese hombre, no necesitas más fuerza. Necesitas compasión.
No lástima. No consuelo vacío. Sino algo mucho más valiente, la capacidad de sentarte con tu dolor sin intentar corregirlo, negarlo o callarlo. Eso es paternarte a ti mismo. Eso es reeducarte desde dentro. Eso es ser el guía interior que nunca tuviste. Y no es un camino suave. Es crudo. Porque cuando dejas de traicionarte, te toca enfrentar el duelo que evitaste toda la vida. Pero dentro de ese duelo, vive tu redención. Porque el momento en que dices, te veo. No te dejaré de nuevo, algo cambia. Ya no eres el eco de tu infancia. Ya no estás rogando que el amor te encuentre. Ya no estás buscando la aprobación de un fantasma. Estás volviendo a casa. No a ella. A ti. Tal vez pasaste tu vida evitando convertirte en tu padre, pero sin darte cuenta, te hiciste prisionero de tu madre. No por decisión, sino por herencia. Y la tragedia no es que ella te fallara. Es que seguiste escuchando su voz mucho después de que ella se fue. Jung no entendió como pocos, el verdadero crecimiento no es rebelión, es separación con amor.